¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de la red deportiva. Les saludamos con mucho gusto en este su programa El Debate en las redes deportivas, que se transmite obviamente por Fútbol 2 en las redes. Y bueno, su amigo y servidor Carlos Raúl Martínez tiene el placer de saludarles. Y hoy tenemos también igual al maestro, al iluminado, al señor Ernesto Castellanos. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Ahorita buenas tardes, nos están pendientes de nosotros, pues con gusto para platicar aquí del deporte de México y del fútbol. Hay muchos temas, Carlitos. ¿Cuál es el que crees que sobresale? Pues bueno, estamos obviamente que los temas de actualidad muchas veces obviamente que se pierden en el momento y al día siguiente pues ya son otro cantar, ¿no? Pero en este caso, en este programa, la cuestión es precisamente a razón, por ejemplo, de la selección mexicana que acaba de ser los 3 partidos del octagonal final de la CONCACAF, en el cual pues hemos visto que no tiene un referente el equipo de la selección nacional, apenas tiene un armado y medio armado ahí el señor el Tata Martino dando tumbos, ¿no? En lo que es esta eliminatoria. Y bueno, pues la verdad es que extrañamos, ¿no? Extrañamos a figuras que han pasado, pero en especial una, la cual, por ejemplo, ya sean los equipos en los cuales jugaba o en selección nacional, cumplía al 100% y eso obviamente que nadie lo puede discutir. Tal vez era odiado cuando vestía la playera de la América, pero cuando estaba con la selección nacional, Ernesto, auditorio en las redes deportivas, cambiaba todo, toda la gente lo quería. ¿Por qué? Porque era certero, era un jugador que se echaba el equipo al hombro, en fin, de hecho, hasta nos dio el pase a lo que fue uno de los mundiales, en el de Sudáfrica 2010, en fin, en el de Corea-Japón 2002, también igual, en serio, es un jugador que fuera de serie o que fue fuera de serie. Ahora ya tiene cuestiones políticas, ahora es gobernador de Cuernavaca. Pero estamos hablando de Cuauhtémoc Blanco Bravo, un elemento que bueno, militó no solamente en las Águilas del la América, también en Necaxa, también estuvo en Puebla, en Santos Laguna, en fin. Y bueno, pues a nivel internacional, alguien en Silelcoc le cortó su carrera a nivel internacional porque cuando mejor jugaba y estaba en el Valladolid de España, pues le fractura la tibia y peroné, ¿no? Una cuestión trágica en su carrera, pero bueno, regresó, ya no tuvo el nivel en ese momento que habías tenido durante mucho tiempo en sus principios de su carrera, precisamente. Y bueno, regresó a México para todavía engrandecerse más con el Necaxa, con el Veracruz también, incluso también jugó con el Veracruz, con el cual tuvo muy buenas temporadas. Pero Ernesto, ¿estoy bien o estoy mal? Auditorio también de las redes deportivas, no hay un jugador en la actualidad y en mucho tiempo, ha pasado ya un buen rato, que no se presenta un jugador así, con esa personalidad como Cuauhtémoc Blanco Bravo. Mira, yo lo que veo es que el fútbol mexicano ha tenido grandes figuras a lo largo de su historia, que pues están haciendo allá por 1916, cuando se forma la Liga Mexicana Amateur, y realmente Cuauhtémoc Blanco se convirtió en uno de los pocos grandes líderes que ha tenido la selección nacional, el América y el fútbol en general. A Cuauhtémoc en muchos juegos de la selección, cuando del equipo se veían timoratos, erráticos, como hasta con miedo de enfrentarse a determinados rivales, Cuauhtémoc era el que los arengaba en el vestidor, les echaba el equipo al hombro y que los contagiaba de ese valor y de ese valor suicida que siempre lo caracterizó y su gran calidad. Y pues es uno de los grandes del fútbol mexicano, los grandes referentes. Pues yo creo que se pueden nombrar y no son muchos, los mejores jugadores mexicanos de la historia, pues está Hugo Sánchez, está Rafael Márquez, que ellos, pues hombre, fueron estrellas del Real Madrid, del Barcelona, eso no lo puede decir cualquiera. Y Cuauhtémoc Blanco yo lo colocaría como el tercer mejor jugador mexicano de la historia, sabiendo que hemos tenido grandes estrellas, ¿no? En el pasado, como Horacio Casarín, como fue también Alberto García Aspe, como han sido tantos, ¿no? Pero yo creo que esos tres son garbanzos de a libra, Hugo, Márquez y Cuauhtémoc, que están por encima de la mayoría. Cuauhtémoc realmente fue el alma del equipo nacional,
y se repuso de aquella lesión que le hizo Ansir Elcock el 8 de octubre del año 2000 y tardó casi un año en recuperar su plenitud. Y también creo que la canallada más grande que recibió fue la que le hizo un señor que se llama Lavolpe, Antonio Lavolpe, el cual lo dejó fuera de la selección nacional y no lo llevó al Mundial de Alemania de 2006. Eso ha sido un golpe terrible para el fútbol mexicano. Claro. Porque quedó fuera por rencillas con un entrenador argentino que se destacó siempre por su maltrato a la gente y que realmente cometió un hierro. En lugar de llevar a Cuauhtémoc, llevó a su yerno, al Chiquis García, que pues solamente se le vio en las tiendas comprando souvenirs, yendo para arriba y para abajo, porque no jugó ni un minuto con el Tri. Oye, Ernesto. Venganza, ¿sí? Y fíjate, otra de las cosas también, igual que bueno que lo mencionas, porque la historia del fútbol mexicano estaba en plenitud. Cuauhtémoc Blanco para lo que era el Mundial de Alemania 2006, lo que bien señalas, y acababa de ser campeón incluso con el América en el 2005, o sea, venía súper motivado, y una rencilla así, y la Volpe le echó la bolita que había un grupo que no quería a Cuauhtémoc Blanco en la selección, liderado obviamente por Rafa Márquez, pero a la par también igual, obviamente que sabíamos la rencilla que tenía con él desde cuando era jugador y era técnico, ¿no? O sea, que nunca se llevaron bien, incluso coincidieron en el América. El América, decían en aquel entonces comandado por Cuauhtémoc, que fue que le tendió la cama a Ricardo Lavolpe y salió incluso hasta una goleada, ¿te acuerdas? Contra las Chivas de 5-0 en el Estadio Jalisco en aquel entonces. Entonces le tendieron la cama y salió Lavolpe. Entonces nunca se llevaron bien los dos. Pero yo creo, y siempre lo he dicho, ¿qué hubiera pasado si hubiera llevado a Cuauhtémoc Blanco y lo hubiera apartado? O sea, lo hubiera apartado. Es más, vete al cuarto del piso 10 y nosotros estamos en el 2 y ve. Pero nada más, lo único que quiero es que juegues. O sea, ¿cómo hubiera cambiado la selección nacional en ese momento entrando Cuauhtémoc Blanco? Incluso hasta contra Argentina, ese mentado partido que nos gana Argentina en los octavos de final. Yo creo que hubiera cambiado las cosas, pero bueno, el hubiera no existe. Ya sabemos, obviamente, pero bueno, son cosas que, como bien dices, fue artero y yo creo que el señor se va a llevar hasta la tumba esa mala decisión que tuvo, que perjudicó no solamente así que a él personalmente en cuanto a imagen, sino también a nivel nacional, ¿no? O sea, nadie le va a poder perdonar eso. Habrá quienes sí lo apoyaban, ¿no? Pero otros en verdad que no. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Fíjate, nada más lo estábamos comentando. Equipos que estuvo Cuauhtémoc Blanco. Y en todos, en todos era Cuauhtémoc Blanco y 10 más. Dorados de Sinaloa, Necaxa, a nivel internacional el Chicago Fire, donde se despidió, ¿te acuerdas? Santos Laguna, el América, Tiburones Rojos del Veracruz, el Irapuato, el Valladolid, nuevamente Tiburones Rojos del Veracruz, Lobos BUAP, el Puebla. Y bueno, la selección mexicana de fútbol, donde señalamos que, y yo también coincido, yo creo que Cuauhtémoc Blanco, tú podrás decir, no sé, tú los viste en cuanto a selección nacional, no sé qué tanto haya pesado un solo jugador en la selección nacional a lo largo de la historia. Se hablaba de Enrique Borja, que por su personalidad en los 70s, pero no sé tú cómo. O sea, o en verdad es el único que en verdad ha sido el jugador que en selección nacional era él y 10 más. Tú, no sé si tú tengas a otros que me puedas nombrar, Ernesto. Pues mira, yo la verdad, Cuauhtémoc Blanco, siempre como te digo, fue un líder del fútbol mexicano, de la selección del América, y es de los pocos que podemos decir que era el imprescindible. Algo así como Argentina, que dicen sale Lionel Messi y 10 más. De Portugal sale Cristiano Ronaldo y 10 más. Brasil era Pelé y 10 más. Y en la selección mexicana era Cuauhtémoc Blanco y 10 más. Sí. Y pues ya puedes olvidar que de 2000 al 2002 jugó para el Real Valladolid de España. Sí. Estuvo en el Chicago Fire del 2007 al 2009. Y pues este hombre que ahora es gobernador del estado de Morelos, que fue presidente municipal de Cuernavaca,
que nació en el barrio Bravo de Tepito, donde han surgido grandes atletas, grandes ídolos como el Ratón Macías, el boxeador que ha sido el ídolo más grande del boxeo mexicano de todos los tiempos, y que de Tepito se cambió a Tlatilco, otro barrio bravo, y en 1989 Coca González, un buscador, fue el que lo descubrió jugando para un torneo interdelegacional, y lo recomendó a la América, y lo debutó el zurdo Miguel Ángel López. Y de ahí nace y surge la gran carrera de nuestro gran ídolo, y que yo tuve la suerte de pues tratarlo cuando cubriendo fútbol, y se me hizo un tipazo. Era un tipo de chicharachero, bromista, hacía una broma pesada, pero tú sabías que todo iba dentro del juego. No podemos olvidar que él debuta en el Mundial de Francia, donde tenían los colores mexicanos y en Copas del Mundo, en 1998, y debuta anotándole un gol a Bélgica. Sí. Luego juega el Mundial Corea-Japón de 2002. Pero también igual que Croacia. ¿Qué forma también igual de anotar ese gol a Bélgica, ¿eh? O sea, era el empate precisamente, centro de Ramón Ramírez, también preciso, un poquito más ya pasado, y Cuauhtémoc con la punta prácticamente del zapato izquierdo, fue y era con lo único que podía pegarle, y anota el gol del empate. Bien señalas que también en Corea-Japón, en el primer partido contra Ecuador, creo que fue, también igual anota el primer gol de penalti en Corea-Japón 2002. Entonces, siempre, y obviamente que no vamos a poder olvidar en Sudáfrica 2010, cuando también le anota a Francia, ¿no? Aquel penalti en el cual tuvo como espectador, sí te acuerdas lo que te comentaba alguna vez, ¿no? A quien tuvo como espectador el señor Cuauhtémoc Blanco en ese penalti, que le cometen también igual creo que a Chicharito Hernández en lo que fue ese mundial. ¿Te acuerdas a quién fue o quién estaba como espectador de Francia? No, pues no recuerdo realmente. André Pierre Gignac. Gignac estaba como jugador de Francia en aquel entonces en el mundial, y se ve una toma, hay tomas así y hasta fotos, donde se ve cómo está perfilado Cuauhtémoc concentrado, y atrás prácticamente como rezando para que lo fallara el señor André Pierre Gignac. O sea, imagínate, hasta de eso aprendió también igual en un penalti con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pero bueno, son cosas y anécdotas. Con Cuauhtémoc Blanco tenemos anécdotas, pero miles de anécdotas con el señor Cuauhtémoc Blanco. Ahí me tocó cubrirlo precisamente en la América, cuando estaba en el periódico La Afición. Me tocó cubrirlo en esa final contra los Tecos. Fue que en el 2005 en el cual se coronan precisamente. Y bueno, pues después también igual cuando llegan a la final contra Pachuca, que la pierden, cuando se fue al Chicago Fire, todo lo que sucedió en torno a Cuauhtémoc Blanco. También hicimos una amistad, al menos una relación de respeto, periodista y jugador, porque algunos sí se pasaban como que de más de amigos, y hasta incluso les hacía groserías y decía groserías y les mentaba la madre y todo ese tipo de cosas. No, conmigo siempre fue muy amable, fui muy respetuoso, y en cualquier lugar en donde me lo encuentro, en verdad, siempre me dice, hola amigo. O sea, no sabe ni mi nombre, pero sí me reconoce, y te digo, muy buenas entrevistas que sacamos con Cuauhtémoc Blanco a lo largo de nuestra carrera, pero reconociéndole siempre. Y eso sí, yo soy antiamericanista, soy chiva de corazón, pero reconozco cuando un jugador se lleva el peso de un equipo, y en ese caso ese equipo obviamente era comandado por Cuauhtémoc Blanco, que saliera. Y te acuerdas que hizo muy buenas duplas, por ejemplo con el Piojo López, con Chava Cabañas, en fin, con Clever, ¿te acuerdas? También igual en el América. Pero hubo un técnico del cual tenemos que hablar también igual, que le ayudó mucho a Cuauhtémoc Blanco, y que fue el que le dio como que el empujón para lo que era su carrera. Lo empezó a pulir, lo empezó a ver en fuerzas básicas, hasta que dijo, estás en el momento, y fue el y el cual también él dice que le vive agradecido. Ese es el holandés Leo Benaker, ¿no? Leo que fue el que lo impulsó, y el que fue prácticamente el que lo debutó en primera división, ¿no? Sí, realmente tuvo entrenadores
pues ya hablamos incluso de que también participó en encaminarlo a la grandeza el zurdo López. Claro. Y también Benacer, pues sí, son gente que están allí en la historia de Cuauhtémoc en su ascenso al estrellato. Y pues oye, no nada más. Jugó 120 partidos con la selección nacional, Cuauhtémoc Blanco. En Liga hizo 147 goles. En Copa América hizo 5 goles. En la Copa Confederaciones es el máximo anotador con 9 tantos, empatado con Ronaldinho Gaucho. Es un jugador que brilló en 3 mundiales, el 98, 2002 y 2010, y le faltó el otro que se lo frustró, la Volpe. Tú me dices que la Volpe llevará hasta los últimos días de su vida ese estigma, pero yo no lo creo. Mira, la Volpe es una persona que siempre cree que tiene la razón, siempre pensará que como alguno que otro argentino que hemos conocido, que están por encima del creador. No todos, la mayoría de los argentinos que he conocido, hasta tengo grandes amigos allí, y gente centrada, inteligente, como mi amigo Eduardo Lamazón del Consejo Mundial de Boxeo, ahora ya cronista de Azteca. Pero sí, de la Volpe es de esas personas, como hay muchos mexicanos iguales, que se creen que están arriba de Dios. Son de los que dicen, me voy a salir del mundo para ver cómo se ve el mundo sin mí. Sí, no. Así es esto, ¿no? Ahora de Cuauhtémoc pues, sigue adelante, una vida de éxitos, es un hombre que fue presidente municipal, ahora gobernador, y pues ha hecho una vida plena, casado con Natalia Rosende, y pues la verdad ha hecho una vida ejemplar y una vida que pues cuántos jugadores quisieran haberla tenido. Es uno de los referentes grandes de la América, ¿no? Tú empiezas uno a recordar la historia de las Águilas, de los Cremas, y pues creo que los grandes referentes pues han sido, el primero fue Rafael Garza Gutiérrez Récord, que fue el que allá por los años 20 fue el alma del equipo, era el capitán, era el que daba la admisión, los entrenaba. Oye, Ernesto. Artífice en 4 coronaciones amateurs de la América, del 25 al 29. Y así han venido jugadores como Héctor Ferrari, Lalo Palmer, Walter Ormeño, Antonio Carlos Sánchez. Pero el más grande de todos yo creo que sí, se llama Cuauhtémoc Blanco Bravo. En este caso, Ernesto, precisamente lo que te iba a preguntar. De esa lista de tantos y tantas estrellas que ha tenido el América a lo largo de las décadas de florecimiento, consolidación en lo que es el deporte profesional, ¿Cuauhtémoc Blanco es el número 1? O sea, ¿sí lo pondrías así? ¿O en qué lugar estaría Cuauhtémoc Blanco en este caso? En el América, pues yo creo que sí. Yo creo que el segundo lugar sería para Garza Gutiérrez Rey, porque prácticamente forjó ese equipo. Pero yo creo que Cuauhtémoc, por su trascendencia en selección nacional, por su trascendencia dentro del equipo de las Águilas, considero que es el hombre líder, el hombre emblema de insignia, es el buque insignia de la historia de la América, que data desde 1916 y sigue adelante. Pero Cuauhtémoc tiene un lugar y merece, yo no sé, que con los años en el América, ahí en sus canchas, pongan una estatua de este gran jugador para que las nuevas generaciones pues vean, fue el de los más grandes, el odiado por los chivistas y adorado por la legión americanista. Que somos millones, y si fuéramos partido político ganábamos la selección fácilmente, y más si Cuauhtémoc es nuestro gallo, así está la cosa. Bueno, ahora sí que ya en cuanto a lo deportivo, fíjate que a mí me tocó precisamente vivir lo que fueron los últimos días de Cuauhtémoc Blanco en el equipo de las Águilas de la América, reitero, ese torneo en el 2007 que precisamente del que estamos hablando, juega la final contra Pachuca, pero ya tenía muchos problemas con la directiva e incluso ya había estado a punto de salir desde tiempo antes de lo que era el equipo, pero pues lo mantenía, por ejemplo, ahí el Capitán Furia, que estaba como auxiliar de Luis Fernando Tena, en fin, había varios factores, pero ya como que ya la relación con el América ya no estaba bien. Firma con el Chicago Fire así que yo pienso que hasta la directiva suspiró, ya dije, bueno, ya nos vamos a quitar a Cuauhtémoc de encima, ¿no? Siendo que es un referente. Y bueno, a mí me da una última entrevista a Cuauhtémoc, me dice que
va a callar bocas en lo que es lo que es a la final ante Pachuca y callar a sus detractores, en fin. El último día todavía en el partido contra Pachuca, también me concedió todavía sus últimas palabras como americanista, lamentando que no hubiera podido coronarse con las Águilas, que era su sueño, pero que bueno, pues que dejaba un legado, ¿no?, en el equipo del América. Posteriormente ya en el Chicago Fire regresó a México todavía para jugar con Puebla, Santos, ¿te acuerdas? Ya equipos de la Liga de Ascenso en aquel entonces, el Irapuato, el mismo Lobos WAP, en fin, equipos ya pequeños. Pero su grandeza, en verdad, como persona también igual hay que resaltarla. Tal vez muchas personas se vayan por la cuestión de que era grosero, que era no sé qué tanto, pero pues a mí lo que me interesaba era lo que hacía en la cancha, ¿no? A final de cuentas, y su labor humana, en verdad no muchos lo saben, Ernesto, pero lo que es la Fundación Televisa, llamaban a los jugadores para que fueran a hacer recorridos con personas ya en etapas terminales por cáncer, por alguna enfermedad, las llevaban a dar un recorrido al Estadio Azteca. Y esto porque Mari Carmen Flores, que era la directora o que dirigía en aquel entonces lo que era el Coloso de Santa Úrsula en cuanto a su organización, me decía que el Estadio Azteca al tener cada 15 días o cada 8 días partidos de fútbol y que congregaba tanta gente, esa gente le dejaba esa energía a lo que era el Coloso de Santa Úrsula. Entonces resultaba como un imán. Entonces llevaban precisamente a estas personas para que tuvieran un poquito más de prolongación o que se curaran en definitiva. Entonces llevaban a los jugadores y el único que llamaba cada 8 días o cada 15 días para saber si le tocaba o no le tocaba ir era Cuauhtémoc Blanco. Siempre atento a ese tipo de personas. Sabemos que tenía ciertas labores sociales que nunca las hizo públicas, nunca las ha hecho públicas o las hizo públicas como jugador. Muchos detalles con jugadores nuevos como el More Mosqueda, que en alguna ocasión señaló que él fue el que le regaló sus zapatos de fútbol primeros que usó a nivel profesional, en fin. Pero como persona, en verdad, Cuauhtémoc Blanco, reitero, en otros aspectos podrá haber tenido detalles negativos, pero a nivel social o a nivel de labor social, en verdad que mis respetos también para Cuauhtémoc Blanco. Fíjate que sí, enaltece más a una persona que hace labor social y sin que se divulgue. Claro, si se divulga y todo, no quita un ápice el beneficio que haga, ¿no? Pero si él lo hace y no lo menciona y todo, pues eso habla mucho mejor del ser humano, aparte del gran deportista que fue y la gran persona que es. Otro datito que me gusta resaltar, que es el segundo máximo anotador del América en su historia, 153 goles, solamente superado por los 192 de Luis Roberto Alves Sague, o sea, el papá de Saguiño. 192 y 153 de Cuauhtémoc. Y tantos datos, tantos récords, tantas marcas que tuvo jugando para la selección y para el América y otros equipos, que pues al retirarse pues estábamos conscientes de que se iba uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia. Como te digo, yo creo que después de Hugo y de Rafa Márquez está Cuauhtémoc Blanco. ¿Y te acuerdas? Y atrás yo colocaría a Chava Reyes y a Casarín, pero yo creo que es el tercero, Fíjate, otra de las cosas, Ernesto, ¿te acuerdas cuando fue la despedida contra Morelia en lo que fue el Estadio Azteca, que le dejaron jugar unos minutos? ¿Qué pedazo de gol iba a anotar así que en su despedida Cuauhtémoc Blanco, que pega precisamente en el larguero? Que pega después de haberse llevado 2 jugadores, dispara todavía, le alcanzan las piernas para disparar así que le pegan en lo que era el travesaño, y con eso, bueno, pues con esa imagen nos quedamos de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Siempre buscando el arco contrario y siempre, obviamente, enalteciendo así que, pues, todo lo que era futbolísticamente, ¿no? Una entereza grandiosa de un jugador que debías de imitar los demás que vemos que de repente salen como pollos asustados a la cancha. Y pues la verdad, pocos hemos tenido como él.
Así, exacto. Y bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos de esta emisión del debate. Ahora sí que ofrecemos una disculpa ahora sí que por parte del señor Eduardo Brito, el cual tuvo un pequeño accidente en uno de sus pies y bueno, tuvo que ir al médico y no pudo estar con nosotros. Pero ya la próxima semana estará nuevamente el equipo, así que con el equipo de las redes deportivas y en este caso en el debate con el maestro Ernesto Castellanos, su servidor, y el señor Eduardo Brito. Y no se olviden que mañana tenemos también entrevista. La entrevista tenemos a Esther García, que es luchadora olímpica y obviamente originaria de Nezahualcóyotl. Y ahí estaremos el señor Rafa C. Correa y su servidor entrevistándola también igual para lo que es en las redes, en lo que es la entrevista todos los jueves a las 4 de la tarde, ya sabemos, y en las redes sociales también ya está Ana Patti Martínez ahí echándonos la mano en lo que es estas emisiones, ahí poniendo datos. En este caso me imagino que ha de estar poniendo de Cuauhtémoc Blanco nuestro personaje, pero obviamente que para elevar más el rating de lo que es nuestro programa. Y saludamos a Esther García, que ya también nos está viendo, y mañana ya tienen el compromiso para estar a las 4 de la tarde en lo que es la entrevista con el señor Rafa C. Correa y su servidor. Ernesto, pues hablamos de uno de los más grandes del fútbol mexicano, si no es que para mí es en verdad esa parte del señor Cuauhtémoc Blanco, pero tenemos que despedirnos. Carlitos, muchas gracias a nuestro auditorio y la semana que viene estaremos con gusto platicando del deporte de México. Sí, y fíjate, oye, ¿y sabes de quién vamos a hablar la próxima semana? Ahora sí, porque es lo que habíamos dicho la semana pasada, que íbamos a hablar sobre el tema de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Te acuerdas que se quedó pendiente precisamente este tema? Pero ahora sí, lo vamos a tocar porque la próxima semana, el día 25, se juega lo que es el clásico de clásicos del fútbol mexicano entre el América y las Chivas en lo que es el Coloso de Santa Úrsula. Y nos vamos a despedir, Ernesto, precisamente para calentar motores, con el comentario de Alejandra Manterola acerca de este tema. Vamos a escuchar sus palabras y rezamos ya para despedirnos. Deportivas de Mesa, ¿cómo están? Soy su amiga Alejandra. No sin antes deseándoles una semana linda, con mucha salud, con mucha luz. Cuídense mucho. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Aquí hay una novedad. Guadalajara, las Chivas Rayadas del Guadalajara, ese equipo, sí, ese equipo 100% mexicano, ese equipo que arrastra multitudes, ese equipo que es el más querido en México, volvió a empatar. Resulta que antes de que se cancelara la fecha por cuestiones de la FIFA, venía de ganar Necaxa. Y por ahí hubo soñadores que creyeron que quizás era el Deportivo, que el Guadalajara a partir de ahí ya iba para arriba. Habían encontrado el gol. Ya a su cabecita ya tenían dibujado el arco. Pues nada, van a la ciudad universitaria con un UNAM que la verdad es que también está jugando terriblemente mal. Y no logran ni siquiera asustar al portero rival. Es la mediocridad total y absoluta de un jugador mexicano. Y sí duele. ¿Por qué? Porque es un equipo 100% nacional. Es el equipo que pues prácticamente representa, en teoría, lo que es el fútbol mexicano. Porque siguen insistiendo en que van a jugar con puros nacionales. Entonces nos queda claro que el futbolista nacional es mediocre. Porque pudiendo dar el 100% se limitan al 70 y al 60. Es como si estuviera resuelto por ser Guadalajara. ¿No se dan cuenta que están vistiendo una camiseta que pesa? ¿No se dan cuenta que tienen un escudo que millones y millones de personas lo besan? No les pasa por la cabeza que al final de mes cobran millones y millones de pesos por no hacer nada.
por regresar con un empate aburrido, nefasto, malísimo. Y no hay forma. Volteas para la izquierda y nada, volteas para la derecha y nada. Son las palabras de Alejandra Manterola previo a lo que será nuestro programa precisamente de la próxima semana. Todavía tendrá una fecha más el conjunto de las Chivas este fin de semana en lo que es la Liga MX, pero pues creo que es la realidad lo que está diciendo Ale, no está mintiéndole a nadie. Este fin de semana recibe a Pachuca, también en otro partido en el cual los dos se dicen el equipo más mexicano. En este caso, Pachuca, que es el equipo de México, y las Chivas obviamente que el más querido. Pero en verdad, Ernesto, es de pena ajena. Pero pues ahora sí que ya será la próxima semana cuando tú y el señor Lalo Brito se den, así que rienda suelta, o le den rienda suelta a su antichivismo para hablar sobre este tema. Ahora sí que tenemos que despedirnos, Ernesto. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de un equipo serio como es el América y de una pachanga que se llama Guadalajara, que juega ya con 2 gringos. Pero en fin, ahí estaremos hablando de eso y más de este tema, aunque tú niegues que Brizuela y Ponce no son americanos. Nacieron en California y que yo sepa eso pertenece al país de las barras y de las estrellas, el país de Donald Trump. Bueno, saludos a todos aquellos que estuvieron con nosotros. Esther García, que va a estar con nosotros mañana en lo que es en las redes deportivas en la entrevista, y obviamente Ana Pati Martínez en lo que es las redes sociales, que también estuvo activa, y a todos aquellos que estuvieron atentos a su programa en lo que es el debate en las redes deportivas. Los miércoles, reiteramos, 12 del día, tenemos una cita, el maestro Castellanos, el señor Lalo Brito y su servidor Carlos Raúl Martínez. Vámonos, Ernesto. Nos vemos al que se mejore Lalo Brito. Hasta luego, vámonos.